Palabra eterna. Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Entonces Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió, pues, Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Si él decía: Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía: Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Sucedió, cuando las ovejas estaban en celo, que alcé yo mis ojos, y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo respondí: Aquí estoy. Entonces él dijo: Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, vuélvete a la tierra donde naciste. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas, pues que nos vendió y hasta se ha comido del todo lo que recibió por nosotras? Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob huye de Labán. Se levantó, pues, Jacob, y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de la ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán, el arameo, no diciéndole que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía. Se levantó, pasó el Éufrates y se dirigió a los montes de Galaad. Al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó consigo a sus parientes y fue tras Jacob. 7 días después lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán, el arameo, y le dijo: Cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, que había fijado su tienda en el monte, y acampó Labán con sus parientes en los montes de Galaad. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Esta vez has obrado locamente. Poder hay en mi mano para haceros daño, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: Cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, pues añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder halles tus dioses, que no viva. Reconoce delante de nuestros hermanos lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Ciertamente Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos, y los puso en la montura de un camello, y se sentó sobre ellos. Labán rebuscó por toda la tienda, y no los encontró. Entonces ella dijo a su padre: No se enoje mi señor, si no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con el período de las mujeres. Como Labán siguió rebuscando sin hallar los ídolos, Jacob se enojó y riñó con Labán, diciéndole: ¿Qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado
para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Al registrar todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y terror de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. Respondió Labán, y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, los hijos, hijos míos son, las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué les puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a los hijos que ellas han dado a luz? Ven ahora, pues, y hagamos pacto tú y yo, y sirva por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Tomaron pues piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. Labán lo llamó Yegar Sahaduta, y Jacob lo llamó Galaad. Entonces Labán dijo: Este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad, y también Mizpa, por cuanto dijo: Vigile Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: Mira este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón de piedras, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta señal para ir contra mí, para nada malo. Que el Dios del Padre de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Luego Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Ellos comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo, partió y se volvió a su lugar. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mandó diciendo: Diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he vivido, y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: Fuimos a ver a tu hermano Esaú. Él también viene a recibirte, y 400 hombres vienen con él. Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos,
20 asnas y 10 borricos. Lo entregó a sus siervos, cada manada por separado, y dijo a sus siervos: «Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada». Mandó al primero diciendo: «Si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti?». Entonces dirás: «Es un regalo que tu siervo Jacob envía a mi señor Esaú. También él viene detrás de nosotros». Mandó también al segundo, al tercero, y a todos los que iban detrás de aquellas manadas, diciendo: «Esto mismo diréis a Esaú cuando lo halléis. Y diréis también: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros». Pues Jacob pensó: «Apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá así me acepte». Pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: «Déjame, porque raya el alba». Jacob le respondió: «No te dejaré si no me bendices». «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó el hombre. «Jacob», respondió él. Entonces el hombre dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «Declárame ahora tu nombre», le preguntó Jacob. «¿Por qué me preguntas por mi nombre?», respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol, y cojeaba a causa de su cadera. Por esto, hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzó Jacob sus ojos, y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y detrás a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó. Los 2 lloraron. Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres y los niños y dijo: «¿Quiénes son estos?». «Son los niños que Dios ha dado a tu siervo», dijo Jacob. Luego vinieron las siervas y sus hijos, y se inclinaron. Vino Lea con sus hijos, y se inclinaron. Y después llegaron José y Raquel, y también se inclinaron. Preguntó entonces Esaú: «¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado?». «Hallar gracia a los ojos de mi señor», respondió Jacob. Dijo entonces Esaú: «Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo». Jacob replicó: «No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanta bondad me has recibido. Acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido, y todo lo que hay aquí es mío». E insistió hasta que Esaú lo tomó. Y dijo Esaú: «Anda, vamos, yo iré delante de ti». Jacob respondió: «Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a Seir, donde está mi señor». Dijo Esaú: «Dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo». Jacob respondió: «¿Para qué, si he hallado gracia a los ojos de mi señor?». Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, puso por nombre Sucot a aquel lugar. Después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán,
y acampó delante de la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda, erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Dale a like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más videos.